La distinción entre mapa y territorio ha sido muy útil para diferenciar entre el nombre y la cosa nombrada, entre las construcciones de la mente y la realidad concreta. Sabemos que la cantidad de información en el plano del mapa es necesariamente inferior a la del territorio. El mapa, cuya función es la de orientarnos en el momento que nos internamos en un territorio, es fruto de una experiencia anterior. No se encuentra en el presente activo. Si mantenemos los ojos fijos en el mapa, jamás advertiremos sus discrepancias con lo real. Un exceso de confianza en los mapas puede tener consecuencias desastrosas cada vez que busquemos adentrarnos en zonas inexploradas del territorio. De estos riesgos provienen un sinnúmero de posiciones antagónicas. Están aquellos que desprecian los mapas mentales por considerarlos meras abstracciones y se dejan llevar por la presunta certeza de las sensaciones y la inmediatez de lo concreto. Y están los otros que prefieren vivir en el mundo de los mapas sin aventurarse jamás en los territorios. De hecho, la distinción entre ambos aspectos de la exploración de la realidad responde a la necesidad de tomar conciencia de estos extremos y de encontrar la forma de eludirlos. Pero esta distinción presupone una inmersión inicial en el territorio por parte de algunos pioneros. Ellos son los que habrán de volcar más tarde la información obtenida en un mapa estático, que los que vienen detrás de ellos deberán seguir. Así pensada, la dualidad mapa-territorio no es otra cosa que una nueva versión de la tensión entre teoría y práctica o de la distancia entre las conclusiones y la acción. Esta idea parece ignorar el hecho de que el pionero, al mismo tiempo que se encuentra en el territorio, traza sucesivos mapas del mismo que va corrigiendo a medida que avanza en su recorrido y adquiere una experiencia más cabal del espacio. El vaqueano o guía es aquel que tiene un conocimiento exhaustivo de gran parte del espacio que los guiados desconocen, ha ido y venido tantas veces que sabe cómo orientarse y encontrar el camino, aun cuando se encuentra en territorio desconocido. De hecho, es el guía quien aprendió a ir y volver de lo conocido a lo desconocido. No ha dibujado un mapa único y definitivo de sus exploraciones, pero posee innumerables mapas provisorios que se actualizan continuamente en su mente, y gracias a ellos es que se orienta con éxito. El guía no posee un mapa, sino que mapea incesantemente. Traza dibujos en un papel o en su mente y los corrige a medida que avanza. Agrega nueva información, descubre otras perspectivas que incluso pueden alterar los valores relativos de sus dibujos anteriores. El guía es un mapa viviente. Tenemos que distinguir entonces entre el mapa, el territorio y la acción de mapear. Mapear es un mirar que descubre continuamente nuevas conexiones entre los elementos del espacio que explora. Pero ese mirar es una acción siempre dispuesta a renunciar a los dibujos anteriores. Cada patrón descubierto en la exploración puede morir inmediatamente si se encuentra más información. Si surge una nueva regularidad, aparecen otras conexiones o se descubre un ángulo de mayor poder descriptivo. En la acción de mapear se rompe la distancia, aparentemente insalvable, entre las conclusiones del pasado y el indetenible movimiento de la realidad. Pero esto no significa que se haya dejado de dibujar, sino que se ha aprendido a hacerlo con otra velocidad. ¿Cómo? Instante a instante. Por cierto, esto es lo que hace el cerebro en todo momento. La neurociencia nos dice que el cerebro cartografía de un modo continuo, mapea en múltiples niveles al mismo tiempo y no deja de hacerlo ni por un momento. Mapea los cambiantes estados del cuerpo en orden a su mejor funcionamiento y cartografía las modificaciones que los sentidos reciben de aquello que está más allá del cuerpo. Un flujo continuo de mapas internos y externos va tomando forma a medida que las redes neuronales se activan y se desactivan a través de nuevas conexiones sinápticas.
redes, conexiones, mapas, son las palabras que usamos para designar la continua sucesión de dibujos que se forman en el cerebro, tanto en los niveles a los que la conciencia no tiene acceso directo, como en aquellos en los cuales se halla presente. El cerebro hace naturalmente lo que nosotros, los humanos autoconscientes, en la trama social del lenguaje no solemos hacer. Nosotros, o más rigurosamente el nivel externo y profundamente socializado de la actividad cerebral, pareciera carecer de la disposición natural a renunciar rápidamente a la validez de sus dibujos. Por esa razón no tiene velocidad suficiente como para acompañar el movimiento de lo real. Nosotros perseguimos conclusiones o mapas definitivamente verdaderos y luego nos enredamos en discusiones interminables acerca de su veracidad. Esto es lo que hacemos colectivamente y esto es lo que hacemos también de forma individual. Cada vez que pensamos, estamos en el plano del mapa, del recuerdo de las noticias acerca del territorio, y es allí desde donde intentamos reconstruir un espacio que nos es externo. Cuando vemos, sentimos, percibimos lo que está sucediendo, cartografiamos instante a instante la información que registramos, enriqueciendo y desechando las miradas anteriores, permitiendo que versiones siempre nuevas de lo real aparezcan ante nosotros, sin preocuparnos por conservar los mapas anteriores, por hermosos que hayan sido. Entusiasmados ante cada nuevo patrón que podamos entrever o esquema que podamos trazar, pero al mismo tiempo no aferrarnos al dibujo que nos apasiona, es una cualidad inherente a la acción de mapear. Los dibujos se suceden unos a otros y compiten entre sí. Es importante destacar que esta contrastación constante de mapas transitorios no apunta, como pudiera creerse, a encontrar el dibujo definitivo. La acción de mapear no tiene fin y requiere una simultaneidad de puntos de vista para ser significativa. La búsqueda del mapa definitivo, en cambio, supone la existencia de una verdad estática y en una sola dimensión. Por eso, las contrastaciones entre dibujos buscan la supremacía de uno sobre otro. Si un cartografiado es verdadero, el otro tiene que ser falso. Sin embargo, esta lógica excluyente es un velo que nos aleja de la naturaleza real. Gregory Bateson nos ha mostrado cómo todo lo viviente emplea dobles e incluso múltiples descripciones para alcanzar sus objetivos. La visión binocular es el ejemplo más simple de esta actividad inherente a lo vivo. Cada uno de los ojos recibe un tipo de información que discrepa con la del otro. Si compitieran entre sí, procurando decidir cuál de ellos da la imagen más correcta, se anularían el uno al otro y se generaría una enorme confusión. De hecho, no tendría ninguna ventaja tener dos ojos en vez de uno solo. La inteligencia binocular consiste precisamente en comparar, de manera no excluyente, dos fuentes de información que discrepan entre sí. Sostener discrepancias sin antagonizarlas implica atravesar una doble ligadura. Es decir, someterse a una tensión que solo desaparece cuando se descubre el contexto en el que lo que parecían discrepancias dejan de ser tales. Es en esta contrastación creativa que se produce un salto de plano que genera una nueva dimensión. En este caso, de la visión bidimensional de cada ojo por separado, surge la tercera dimensión o profundidad. La comparación excluyente: si una fuente es verdadera, la otra debe ser falsa. Esta visión, esta comparación, procura decidir acerca de la validez de la información en una misma dimensión. Esta es una inteligencia de baja complejidad que no puede descubrir el contexto más amplio en el que las contradicciones aparentemente insalvables cobran otro significado. Su horizonte es estrecho y cada vez que llega a la instancia de la contrastación, resuelve unilateralmente hacia un lado o hacia el otro, hasta que se ve obligada a reiniciar el proceso. Dentro de esta lógica no puede aparecer nada nuevo y por eso necesariamente repite. Es una inteligencia mecánica,
está atada a un procesamiento binario en el que se ha forzado a sí misma a elegir entre alternativas excluyentes. Cada descripción diferenciada se refuerza contra la otra hasta convertirse en opuesta. Es una u otra. Jamás podrán ser una y otra, creando juntas un nuevo contexto o dimensión. Por eso es de suma importancia comprender la naturaleza de este proceso. En la contrastación o confrontación creativa no se produce nunca una decisión excluyente de una de las partes, pero tampoco se trata de una negociación entre ambas. Decisión excluyente y negociación achatan por igual el flujo de información, porque renuncian a sostener la tensión generada por la doble ligadura. En la contrastación creativa se produce un salto dimensional, aparece una nueva realidad que ninguna de las dos fuentes por separado, pero tampoco confusamente mezcladas. La negociación sería lo que sucede, ¿no? Confusamente mezcladas pueden generar. Aprender a sostener la tensión entre descripciones múltiples abre nuevas dimensiones. Escuchen esto, ¿eh? Aprender a sostener la tensión entre descripciones múltiples abre nuevas dimensiones. La elegancia del movimiento radica en que las diferentes descripciones se niegan tanto a dominar como a someterse a las demás. Sostienen firmemente sus discrepancias, pero al mismo tiempo no niegan la información que proviene de las otras. No se defienden de ella, sino que están muy interesadas en la otra información. En esta tensa entrega mutua se produce el destello de lo verdadero que se encuentra en una dimensión que no tiene existencia para ninguna de las fuentes por separado. En el momento en que esto sucede, ambas desaparecen como alternativas. El hecho de que exclusión y entrega mutua sean movimientos simultáneos es lo que las convierte en peldaños de una escalera con anillos de una espiral, en el movimiento creador de dimensiones de un caduceo. Es una inteligencia vincular. Esto es lo que queremos decir con mapear o con la frase el guía es un mapa viviente. Aquello que está vivo no va en busca de una versión final o conclusiva de sus procesos. Su movimiento da lugar a un flujo tan grande de contrastaciones que necesariamente surgirán nuevos patrones y órdenes de realidad a los que no podía acceder previamente. Esto significa que en la acción de mapear no solo es necesaria la cualidad secuencial de apasionarse y saber renunciar a aquello que nos apasionó, sino que es imprescindible la cualidad sincrónica de sostener fuertemente las discrepancias hasta la eclosión del salto dimensional. Esta cualidad sincrónica no solo compara creativamente informaciones de distintas fuentes de un mismo tipo, los dos ojos, sino que contrasta descripciones o mapeos de origen cualitativamente diferentes. Esto es lo que hace el cerebro al cartografiar información de fuentes tan disímiles como la visual, la auditiva, la táctil, la que surge al acoplar los hemisferios cerebrales, etc. La acción de mapear exige entonces en la cajita de los edulcorantes. Exige entonces un entrenamiento en la contrastación creativa de múltiples descripciones originadas en registros diferentes. La ilusión del mapa definitivo no nos ata solamente a los procesamientos binarios, sino al predominio de un registro sobre otro. La puja excluyente entre verdades científico-racionales, ideológicas, religiosas, míticas, estéticas, prácticas, etc., es una dinámica colectiva que nos mantiene en constante y confusa agitación. Por detrás de ella se sostiene la eterna discusión entre lo absoluto y lo relativo. Todavía no hemos sido capaces de comprender que todas estas polarizaciones nacen de una limitación de la inteligencia que aún no ha aprendido a contrastar
descripciones múltiples para crear nuevas dimensiones. Adentrarse en el océano de percepciones que se abre en la frontera de la mente humana exige una comprensión profunda de la acción de mapear. No es posible aventurarse en este espacio sin haber desarrollado la capacidad de contrastar descripciones múltiples. Los diferentes registros del cerebro tienen que encontrar nuevas homeostasis para permitir que se hagan posibles nuevas conexiones. En una versión simplificada, esto significa un mejor acoplamiento de la información proveniente de ambos hemisferios cerebrales. En la indagación concreta, esto implica comprender la necesidad de utilizar distintos registros en la elaboración de la información. Mito, matemáticas, música, poesía, simbolismo, etc., tienen que dejar de ser pensados como posiciones o miradas autónomas para transformarse en los distintos matices de una misma percepción compleja. Ninguno de ellos puede dejar de estar presente en la indagación de aquello que está vivo. Esta coexistencia de modos de cartografiar indica que no se puede llegar jamás a una versión definitiva en estas cuestiones. Pero esto no debe llevarnos a la supuestamente sabia aceptación de nuestra finitud cognitiva. No se trata de reconocer una carencia a la que deberíamos resignarnos. Se trata de algo mucho más creativo. Se trata de, miren, ¿qué les voy a decir? Una palabrita que es sintonía. Hace a la sintonía profunda con todo lo viviente y la enorme velocidad de sus procesos. La progresiva comprensión de la actitud perceptiva que puede saltar y moverse en múltiples dimensiones. ¿Esto qué va a significar? Renunciar y aceptar a la finitud para cada uno de los registros por separados, para un movimiento unilateral del cerebro que busca su seguridad en el predominio de una de sus funciones sobre la otra. Pero eso no significa carencia alguna para su funcionamiento holístico. El mapa viviente ha entrado en sintonía con el misterio de la eclosión de dimensiones y ahora aprende a moverse en ellas. El cerebro humano ha vivido innumerables experiencias a lo largo de su evolución, ¿no es cierto? Esto lo sabemos. Hola Alejandro, hola Yochipili. Gracias, bienvenidos. Algunas de ellas, de estas innumerables experiencias que vivió el cerebro humano, esto produjo marcas profundas que dieron origen a supuestos sobre los que todas las experiencias posteriores se apoyan. Cuando el cerebro se observa a sí mismo con atención, puede advertir la presencia de ciertos supuestos inconscientes que condicionan su actividad y actúan como filtros, jerarquizando la selección y valoración de la información. Estos supuestos orientan al pensamiento y lo obligan a tomar una dirección en la que las conclusiones a las que puede arribar están condicionadas desde un principio. A través del tiempo, estas orientaciones devinieron en tendencias profundas de la mente. En una de ellas, el cerebro privilegia, de un modo casi excluyente, la información que percibe como externa. En la otra, valora en extremo el tipo de información que experimenta como interna. Estas orientaciones dominantes hacia el mundo externo o hacia el mundo interno parecen caracterizar a diferentes tipos humanos o a distintas corrientes de pensamiento. Sin embargo, ante una mirada más atenta, podemos registrar que ambas orientaciones, la externa y la interna, se encuentran en todos nosotros. Captar la presencia de estas tendencias y comprender la relación entre sus supuestos y sus conclusiones es un paso decisivo en la maduración de los cerebros. Cuando esto ocurre, puede advertirse los supuestos comunes a ambas y la manera en la que reaccionan entre sí para dar origen a tradiciones y corrientes de pensamiento
que giran en una rueda de opuestos a lo largo de las épocas y en cada cerebro particular. En realidad las dos tendencias mentales se originaron al mismo tiempo y están absolutamente entrelazadas. Es la inconsciencia de sus puntos de partida y el refuerzo progresivo de sus conclusiones lo que las ha separado hasta convertirlas en antagónicas. Cada vez que los cerebros aprenden a procesar flujos de información que eran antes experimentados como excluyentes, se les aparece una nueva dimensión de la realidad. Cuando van más allá del aparente antagonismo, pueden reconocer la verdadera riqueza de ambas tendencias. La fricción da así lugar al diálogo y el intercambio de información entre opuestos, dando lugar a un nuevo nivel de inteligencia. En la primera orientación de la mente, la primera de ellas, la realidad se presenta como un universo objetivo, es decir, cosas que aparecen nítidamente delimitadas entre sí ante una conciencia supuestamente independiente de ellas, ¿no? Soy yo que estoy aquí mirando esto que está allí. Esta modalidad perceptiva no duda ni por un instante de la existencia plenamente objetiva del mundo y tampoco se interroga acerca de su participación en la configuración de aquello que percibe. O sea, yo creo que estoy aquí, percibo eso que está allí y bueno, es así. Yo no tengo nada que ver. Está definidamente orientada hacia el mundo externo y no percibe ninguna relación entre este y el mundo, ¿no?, que está ahí, y el mundo interno. Y no puede hacerlo debido a su propia estructura. Esta tendencia nace con el primer grupo humano, estamos hablando ya de los hombres allá prehistóricos, ¿no? ¿Qué hacían? Fabricaban utensilios y después, bueno, fueron avanzando. Este tipo de mente que percibe la realidad de esta manera es el que, como consecuencia del acoplamiento cerebro-mano, ha evolucionado tecnológicamente con la creciente producción de objetos. Ser capaces de generar una imagen interna de lo que se desea y poder fijarla el tiempo suficiente como para manipular el mundo externo hasta que adquiera la forma deseada, ha sido una ventaja para la supervivencia. Este nivel de inteligencia es un procesador que produce, acumula y edita imágenes con el fin de operar sobre un mundo del que se ha separado. La actividad mental que construye el objeto crea al mismo tiempo la sensación de que existe un sujeto que lo percibe y manipula. Para el pensamiento tecnológico, percibir y manipular son una sola cosa. O sea que este nivel de la mente configura la realidad a la mano de un sujeto. De manera complementaria a la dinámica mano-pensamiento, surge el lenguaje, ¿no?, que también ha evolucionado en la dirección de reforzar esta tendencia mental que divide y que es lineal. En nuestra civilización la palabra realidad proviene de res, que significa cosa. En el momento mismo en que nos interrogamos acerca de la naturaleza de la realidad, el lenguaje condiciona las respuestas posibles y oscurece casi groseramente el hecho de que podríamos percibir algo muy diferente a un conjunto de objetos o entidades separadas, cosas, y sin embargo esa percepción seguiría siendo real. De manera análoga, el pensamiento-lenguaje impone la palabra yo y provoca la sensación de que existe una entidad interna permanente, absolutamente objetiva y real. Paralelamente al desarrollo de la mente tecnológica, el cerebro se desplegó en dirección opuesta a la anterior y generó la tendencia mental complementaria. Desde el chamanismo en adelante, la mente ha indagado en el mundo interno, desarrollando una riquísima cartografía visionaria. La generación espontánea de imágenes potentes, capaces de conmover y modificar psíquicamente a quien las experimenta,
está en la base de todas las vivencias religiosas, místicas y estéticas. Magia, espiritualidad, religión, arte, fantasía, son las formas en las que las civilizaciones organizan esta modalidad visionaria de la mente y que la separan de la tecnológica. Y esta tendencia visionaria ha indagado profundamente en el potencial del sistema nervioso y ha adquirido una experiencia muy rica acerca de los distintos procesos y estados de la mente. Así como la tendencia tecnológica se dirige hacia el exterior, la otra, la visionaria, se orienta hacia el interior y alcanza el apogeo en las tradiciones tibetanas e hinduistas. Ambas direcciones, la exteriorizante y la interiorizante, han generado tradiciones antagónicas, las cuales coagulan conceptualmente en la moderna oposición entre el pensamiento científico tecnológico y el misticismo. Estas dos tendencias, la que indaga en lo externo, desvalorizando lo interno, y la que indaga en lo interno, desvalorizando lo externo, no son en principio conscientes de sus supuestos y motivaciones. No registran de qué manera el pulso vital, el temor, el deseo y las necesidades particulares de la sociedad condicionan sus percepciones. En ambas, la mente acumula nuevas experiencias y conocimientos, pero sostiene de manera casi indefinida sus supuestos. En las dos prevalece una concepción ingenua del aprendizaje, como es la concepción ingenua, una actividad acumulativa. El espacio cognitivo abierto por los supuestos iniciales se desarrolla, agregando nuevas experiencias, informaciones y explicaciones. En este aprendizaje acumulativo, cada vez que se percibe un error o inadecuación, esta información no posee energía suficiente como para forzar a la mente a cuestionar los supuestos iniciales que definieron los contextos de este aprendizaje. Las pautas correctivas de este tipo de aprendizaje solo permiten alterar aspectos muy limitados y casi siempre superficiales de la experiencia. Esta modalidad acumulativa posee una inercia gigantesca y tanto en lo interno como en lo externo permite sostener las confusas definiciones iniciales acerca de lo percibido mediante infinitas argumentaciones y reacomodamientos. Las formas mentales así desarrolladas, tanto las racionales como las imaginativas, pueden durar indefinidamente, ya que resisten con relativa comodidad su inevitable inadecuación con los hechos. Cada vez que la inadecuación aparece, la mente se esfuerza en acomodar el hecho a sus supuestos básicos, buscando nuevas asociaciones, argumentos, explicaciones, a lo sumo sacrificando conclusiones o supuestos menos básicos con el fin de eludir el cuestionamiento de sus verdaderos puntos de partida. Entonces, la argumentación es una modalidad cognitiva de muy baja energía, basada en una mayor o menor rapidez asociativa, con el fin de reconfigurar la acumulación de datos disponibles en la memoria, sin tocar en ningún momento las raíces del discurso. Es bastante evidente que la acumulación sistemática de errores y refutaciones fácticas, con fuerza suficiente como para forzar a la mente a revisar sus supuestos, tiene un peso mayor en la tendencia extrovertida de la mente que en la introvertida. Tarde o temprano, la acumulación de errores va a provocar la aparición de individuos con la vitalidad suficiente como para cuestionar de raíz los supuestos colectivos de la mente objetiva. Este cuestionamiento objetivo de los supuestos, hasta entonces aceptados, va a generar lo que hoy llamamos los cambios de paradigma. Tanto Newton como Einstein ponen en evidencia la inadecuación sistemática de los supuestos de la física antigua, en el primer caso, y de la newtoniana en el segundo. Es importante subrayar
que cada vez que se produce un cuestionamiento radical de los supuestos, se revela que todo el conocimiento anterior era una construcción. Miren ustedes qué interesante esto. Esto provoca el desmoronamiento generalizado de lo construido anteriormente e inaugura una dirección completamente nueva para la mente. Esta es la característica central del insight, un acto de altísima energía y de enorme poder destructivo capaz de liberar a la mente de todas sus conclusiones anteriores. Este barrido es un verdadero aprendizaje no acumulativo. La modalidad cumulativa toma la forma de un árbol. Parte de una raíz que condiciona la dirección posterior de crecimiento y se desarrolla bifurcándose y ramificándose en base a las asociaciones y refutaciones de un pensamiento e imaginación binarios que contienen dentro de sí sus aparentes oposiciones y antagonismos. Esto supone un carácter mecánico para el crecimiento del árbol, por cuanto sus recombinaciones y asociaciones aparentemente tan fértiles son sólo repeticiones o continuaciones de una autoprogramación, o sea, un conjunto de supuestos. En el caso de la tendencia técnico-científica racional, sus descubrimientos permanecerán siempre dentro del campo abierto por el supuesto de la objetividad. Y en el caso de la tendencia visionaria, que es imaginativa, esta presenta la infinitud aparente de un caleidoscopio, en el sentido de que siempre es posible obtener una nueva combinación de imágenes a partir de las básicas. Sin embargo, por maravillosas que éstas sean, todas ellas surgen de las combinaciones de un material original muy limitado, que aunque parezca interno, tiene su origen en lo externo, porque son reflejos de la experiencia concreta objetiva. Bien. El insight, en cambio, es un cuestionamiento de supuestos más o menos profundos. Su carácter es destructivo, negativo, y por eso abre una dirección completamente nueva, creativa. No tiene las características extensas de la argumentación, la asociación, la explicación, o incluso la hipótesis, sino que es más bien una explosión. Destrucción y novedad al mismo tiempo. Ahora bien, así como es más fácil para la tendencia exteriorizante advertir la inadecuación de sus construcciones, es inevitable que en el interior de la tendencia visionaria se revele, tarde o temprano, la naturaleza de las actividades de la mente y surja el insight de que es ella misma quien construye las entidades que percibe. Las tradiciones más maduras de esta tendencia han trascendido por completo la fascinación inicial por las visiones y se interrogan intensamente acerca de las estructuras cognitivas que las hacen posibles. Las tradiciones meditativas explorarán los contenidos de la mente y permitirán así que se revelen ante la conciencia sus distintos niveles de actividad, algo muy distinto a la búsqueda de experiencias internas aparentemente nuevas. El insight es inherente al estado meditativo de la mente. Estas tradiciones desarrollarán incluso la capacidad del insight imaginativo, es decir, la activación de una intensidad mental suficiente como para cuestionar los supuestos cognitivos de las visiones y permitir que se abran nuevas direcciones visionarias más allá de los juegos del caleidoscopio original. Esos insights solo pueden producirse en un cerebro en el que se ha desarrollado una relación interna mucho más madura entre la tendencia extrovertida y la introvertida. Cuando esto sucede, los insights racionales y los imaginativos se entrelazan y dan lugar a una interacción mucho más rica y compleja. Es así como nacen las indagaciones más profundas del pensamiento humano, que suelen permanecer ocultas para las anteriores. En ellas se activa la capacidad de procesar información
en distintos niveles simultáneos y se aprende a contener sabiamente la información proveniente de contextos muy diferentes. En la civilización occidental en particular, esta convergencia exitosa entre tendencias mentales aparece tímidamente en la psicología moderna, especialmente en la junguiana. La capacidad de procesar información con una proporción más adecuada entre el nivel lógico verbal y la experiencia visionaria que ha permitido percibir formas arquetípicas y desarrollar conceptos que remiten a la relación estructural entre lo interno y lo externo, el adentro y el afuera, como los de proyección, transferencia, sincronicidad, etc. Vamos a hablar de la psicología junguiana. Relacionándolo con la tradición hinduista, considerando a esta tradición hinduista como uno de los desarrollos más maduros de la tendencia no objetiva o interiorizante de la mente humana. El pensamiento de Jung define con claridad la actividad constructiva de la mente que proyecta sobre el mundo externo sus estructuras internas. Estas formas, los arquetipos, son definidas a veces como condiciones del psiquismo y otras como verdaderas entidades autónomas. Esta indecisión de Jung es un dato muy relevante y tenemos que hacernos cargo conscientemente de cómo participamos de ella. Los arquetipos son dioses o estructuras del psiquismo humano. Decir las dos cosas no resuelve la tensión. Si se acepta que son dioses, esto significa que tienen poder operativo, es decir, que ellos configuran la realidad que llamamos objetiva. Si aceptáramos eso, la pregunta que un hinduista nos formularía inmediatamente sería: ¿los arquetipos tienen poder operativo solo a través de la mente humana? ¿O son estructuras propias de una inteligencia que no es humana? Si es así, su poder es independiente del hombre, operaban mucho antes de que éste apareciera y lo seguirán haciendo una vez que éste se haya extinguido. Es evidente que esta cuestión es decisiva si queremos delimitar los alcances de un concepto muy importante en la indagación de los procesos mentales. ¿Cuál es? La proyección. La proyección psicológica es propia de un individuo o grupo de individuos sobre una realidad que se la sigue considerando objetiva, la cual se ve distorsionada por esa proyección. En ese sentido, el trabajo de la conciencia es el de diferenciarse de este contenido psíquico distorsionante, que opaca y envuelve una subjetividad esencial que trasciende a lo colectivo. El proceso de individuación junguiano supone la existencia última de una conciencia individualizada o centro consciente, capaz de diferenciarse de manera progresiva de las formas arquetípicas o contenidos indiferenciados de la psique. La proyección es así entendida como psíquica y en este contexto es imposible aceptar su naturaleza materializadora. La indagación hindú, por su parte, afirma la existencia de una conciencia más allá del universo materializado. El universo aparece como una exteriorización de esa mente a través de la proyección creadora de sus formas, impulsos volitivos, rayos, arquetipos, dioses, etc. Esta presencia creadora trascendental se denomina de muchas maneras: Ishvara, Shiva, Brahma, Vishnu, cada uno expresando distintos niveles de la creación, o como Parabrahman, en tanto estado de conciencia, más allá de todos los estados conocidos posibles. Este estado de conciencia manifiesta el universo objetivo que percibimos a través de su Maya. Maya Shakti es aquí la energía de la que emana el conjunto de estructuras con las cuales esta hiperconciencia se proyecta, o mejor dicho, se materializa, hechizando a otros niveles menos complejos de sí misma.
Estos últimos son los que deberán diferenciarse de la telaraña creadora de Maya hasta regresar o despertar a su origen trascendente y creador. Esta aclaración nos sirve para mostrar la enorme distancia que existe entre la indagación de una psicología occidental y la mente hindú. La primera está aún atada a la tendencia objetivante de la mente y no puede eludir la existencia de un universo objetivo y consistente sobre el cual se produce la proyección. En consecuencia, esta no puede ser nunca una materialización o una exteriorización. En todo caso, se discutirá si esta consistencia última de lo externo es incognoscible para la mente humana, o, como en el proyecto tecnológico científico, si el conocimiento último de la estructura de la materia, objetividad, es algo posible para nosotros los humanos. La psicología occidental puede definir la percepción como constructiva, pero no como creadora. En cambio, la indagación hindú es infinitamente más radical, por cuanto procura experimentar o sumergirse en la presencia de una conciencia trascendental o sustrato consciente generador del universo que nuestros sentidos y el pensamiento perciban. Bien, en los dos casos se trata de explorar cómo la conciencia se desidentifica de todo aquello con lo que se ha identificado previamente. Tanto en el proceso de individuación como en la tradición del Vedanta, se postula la existencia de un sí mismo diferenciado de las formas condicionadas. Un fragmento de ese sí mismo se ha extraviado en esas formas dominadas por la inconsciencia. La tarea es entonces la diferenciación definitiva del sí mismo respecto de la inconsciencia. En ambos casos hay un sujeto lúcido al final del camino. Jung parece detenerse en una diferenciación psíquica. El Vedanta se dirige a una completa diferenciación de la conciencia respecto del universo objetivo. A la identificación cerebral con la vivencia creadora de esta misma conciencia, fundamento en la que se disuelven toda objetividad y sensorialidad, la tendencia visionaria o interiorizante alcanza aquí su culminación y postula una conciencia sujeto absolutos generadores de su propia exterioridad universo. Bien podríamos decir que todas las religiones van en esta dirección. La creencia en un sujeto absoluto independiente de toda la realidad objetiva y material, que tiene el poder de crearla, está tan arraigada en el cerebro humano que se nos aparece como una necesidad tanto lógica como emotiva. La creencia complementaria es que la subjetividad humana, por alguna misteriosa razón, puede encontrarse con esa conciencia absoluta al final de un determinado proceso. Lo que varía serán las formas de llegar hasta allí y los contenidos de ese encuentro. En las religiones más cercanas a Occidente, el encuentro con Dios es concebido como un premio por haber cumplido con la ley. La conciencia así premiada mantiene su identidad subjetiva inalterada e incluso recobra su forma material terrestre en una restitución paradisíaca en pleno contacto subjetivo y objetivo carnal con el absoluto. En la tradición hindú, este proceso lo experimenta una subjetividad esencial, el Atman, o el verdadero sí mismo, quien debe recorrer un largo camino a través de múltiples existencias materiales antes de poder retornar a su estado de plenitud absoluta o Parabrahman, del cual provienen tanto emanación. Debemos meditar profundamente acerca de la presencia de este software en el cerebro. Alma, Dios, Atma, Parabrahman, aparecen como los dos extremos, particular y universal, de la subjetividad absoluta, en claro antagonismo con la objetividad absoluta del universo material, concebido por la tendencia opuesta tecnológica de la mente. Ambas organizaciones mentales parecen conformar los dos lados de la percepción, cada vez que ésta se organiza como relación sujeto-objeto.
la disolución simultánea de ambos lados solo es posible para un estado de conciencia más allá del pensamiento. Porque apenas el cerebro piensa, es decir, intenta recordar o verbalizar los estados más profundos, leer o escribir acerca de ellos, deducirlos lógicamente, imaginarlos, se pone en actividad toda la estructura pensamiento-imaginación y esta genera automáticamente la polarización sujeto-objeto. Y esto es inevitable. El cerebro, lo cual quiere decir nosotros, debe dedicarse activamente a comprender la estructura pensamiento-imaginación con la misma intensidad con la que hemos investigado la estructura del universo, la evolución biológica, nuestra estructura emocional o lo que fuera. Esto implica la realización de sucesivos insights, o sea, cuestionamientos de supuestos, que conduzcan a un aprendizaje revolucionario acerca de esta estructura. Esto es algo completamente diferente al aprendizaje del tipo discursivo acumulativo en este nivel propio de los teólogos, sean estos occidentales u orientales, o de los científicos, que saben acerca del ciego y azaroso universo objetivo. La disolución simultánea del sujeto y el objeto aparece plenamente desplegada en el budismo. Es posible que esta radicalidad lo haya hecho inasimilable para la mente hindú, y por eso tuvo que emigrar fuera de la India. La mente china se ubicó desde un principio más allá de las subjetividades o objetividades trascendentales, a partir de su percepción inmediata del continuo flujo del yin y el yang, o sea, el Tao. Este flujo nada tiene que ver con sujeto-objeto, Dios, alma, mundo. En la base de la mente china no existen ni el sujeto ni el objeto. Fíjense. Entonces, una mente que está atrapada en la discusión de objetividad, subjetividad, se resiste, obviamente, se resiste a aceptar que no hay nadie dentro del cerebro, ni tampoco en el trasfondo del universo. La programación inconsciente que opera en ese nivel no se lo permite. Entonces deberá realizar una serie de pasos intermedios antes de poder soportar tanta complejidad. Si tales pasos no se dan, el aprendizaje es imposible. Con pasos intermedios no debería interpretarse una serie de etapas a recorrer en una secuencia preestablecida. Por eso es más correcto decir que la realización de suficientes conexiones neuronales que le permitan saltar sobre lo conocido, o mejor aún la disolución del suficiente número de membranas separativas, velos, que permitan la realización espontánea de esas conexiones. Tanto la tendencia tecnológica de la mente como la visionaria ponen muy poco énfasis en las relaciones, o sea, en las conexiones, y menos aún en la interactividad cogeneradora de las entidades que el cerebro percibe. En términos simbólicos, ambas tendencias se presentan como columnas autosostenidas que se niegan a aceptar los zigzags que las complementan. Estos zigzags tienen que ver con el encuentro, con las hibridaciones, con la inteligencia vincular, con aquello que no es fijo y nunca lo fue, y evidentemente con el amor. Las dos tendencias no dan real importancia al amor. Encarnan un solo polo y en consecuencia tienen una dificultad insuperable para comprender el vínculo como fundamento. El amor aparece con relativa fuerza en la tendencia visionaria, pero bajo formas muy sexualizadas, como el tantra, la alquimia, o reducido a la devoción hacia una entidad superior, o el sentimiento del creador hacia sus criaturas. El amor es comprendido de una manera sentimental y no es posible concebirlo como una inteligencia de altísima complejidad.
Sin embargo, es necesario insistir en que, pese a su contenido necesariamente devocional, el budismo y el cristianismo encierran las claves fundamentales para la maduración de la inteligencia humana. Cuando en el budismo Mahayana, Buda renuncia a entrar en el nirvana hasta que el último de los seres lo haya hecho, está alterando la programación inconsciente fundamental. Por supuesto que esta afirmación adquiere la tonalidad mística y sentimental del sacrificio supremo. Esa es la traducción inevitable que surge del condicionamiento. Pero en realidad, le está diciendo a la mente hindú, que es su verdadera interlocutora, que primero se debe asumir plenamente la interrelación entre todo lo que existe. Ninguna conciencia puede saltar a lo absoluto antes de experimentarse amorosamente entrelazada con todo aquello que se le aparece como condicionado. Diferenciación no es subjetividad absoluta, sino relación absoluta, es decir, amor. El encuentro unilateral con el absoluto es la ilusión propia de un cerebro que no se ha abierto a la realidad plena de la relación. En términos budistas, la codependencia. Por el otro lado, la encarnación de Dios en el cristianismo, su muerte y el perdón de todas las heridas infligidas y recibidas, o sea, la redención, implica también un terremoto en el software fundamental. En ambos casos se han introducido paradojas que tienen el potencial de destruir los condicionamientos generados por los aprendizajes acumulativos del cerebro y pueden ser activadas en el momento oportuno. El insight profundo dentro de la tendencia visionaria se produce cuando ésta se da cuenta de que el cerebro es el que crea un mundo de objetos, es decir, que los objetos no son una realidad, sino una construcción. Construir objetos significa que la mente, en ese estado, separa cuidadosamente un grupo de relaciones de otros, con la certeza de que cada conjunto es una entidad subsistente en sí misma e independiente, sin relación de las demás. No tomemos esta frase como una idea, sino que debemos darnos cuenta de cómo efectivamente percibimos un universo de objetos separados. Las palabras separan al árbol del suelo y del cielo, a cada rama de la otra, del tronco y de las hojas, de la radiación solar y de los nutrientes químicos y del agua que las raíces absorben. El cerebro condicionado se siente seguro solamente si percibe de esta manera. De hecho, que se borren los límites milenariamente establecidos entre una cosa y la otra remite a un estado de confusión, que la actividad del hemisferio izquierdo se encargará inmediatamente de resolver, devolviéndonos a la realidad de las distinciones nítidas y objetivas. Por eso el verdadero aprendizaje o camino es el de liberar a la realidad de la presión a la que la somete el cerebro condicionado. Que el cerebro suelte lo percibido objetivamente da lugar a que aparezcan las relaciones anteriormente excluidas o negadas, cuya exclusión permitía dibujar las formas absolutamente nítidas y claramente separadas. El pensamiento no puede hacer esto, por cuanto en este nivel es inevitable que esta afirmación tome la forma de un sujeto que debe soltar a los objetos. En su treta final, el pensamiento afirma que el pensamiento mismo es el que debe ser controlado, soltado. ¿Por quién? Es visible que la tendencia técnico-objetiva se ve obligada a ir en la dirección de descubrir que todo es relación. La manera que tiene la tendencia objetiva de la mente de percatarse de esto es a través de las matemáticas. La matemática es una relación de relaciones. Es el universo, en tanto juego de proporciones, en el cual todas las diferencias aisladas se desvanecen. Por ese camino, el primitivo universo de objetos consistentes llegó a convertirse en el mundo inimaginable de la mecánica cuántica, el de las supercuerdas, un entretejido de vibraciones en el cual las partículas, entidades separadas que la mente creadora de objetos necesita desesperadamente sostener, se disuelven inevitablemente en campos y funciones de onda.
En esa misma línea, la cibernética conduce a la mente hacia un mundo no lineal de feedbacks, bucles recursivos, fractales y órdenes caóticos. Es evidente que la tendencia técnica objetiva aún no ha podido dar el salto que significaría percibirse a sí misma en aquello que percibe, es decir, poder ver la relación sujeto-objeto como una interrelación codependiente. Por ahora alcanza a ver un universo externo de relaciones en el que todo objeto o partícula se disuelve progresivamente en un mar de ecuaciones matemáticas, relaciones de relaciones, absolutamente inimaginables para la mente concreta. O alcanza a postular un principio de indeterminación en el que la percepción altera a lo percibido, pero no se dispone aún a indagar hasta las últimas consecuencias en la dinámica de la relación entre aquello que observa y aquello que se le aparece como observado, como la explicación que da David Bohm. David Bohm tiene un libro que se llama Discernimiento, Conocimiento, Ciencia y Valores Humanos. Bien. Y acá no se habla de una al interior de la mente meditación. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar.